Queridas, queridos, inhibición, síntoma y angustia, capítulo 7. Dice el doctor Sigmund Freud, estamos en la página 118. Si volvemos a las zoofobias infantiles, comprenderemos, empero, estos casos mejor que todos los otros. Antes de continuar, estamos hablando de neurosis, ¿vale? Estábamos hablando de casos típicos. En la descripción de este video, ustedes encontrarán el caso de Juanito, el caso del pequeño Hans, el caso de el hombre de los lobos, y repito, el hombre de los lobos y el caso del hombre de las ratas. Ajá. Tres casos de, digámoslo así, zoofobias. El primero sí es infantil totalmente. El caso del pequeño Hans le tenía miedo a los caballos, si mal no recuerdo, porque al final se traduce, ay, perdón, a una fantasía, una fantasía con forma de fobia, que un caballo fuera a entrar por la noche a su cuarto del pequeño Hans, le mordiera la mano y le arrancara los dedos. Ajá. La fobia del pequeño Hans. Hablando del hombre de los lobos, el hombre de los lobos se le llama así, no porque tuviera lobos, no porque criara lobos, sino porque tuvo un sueño donde se abría su ventana, veía hacia afuera de la ventana, en el sueño, veía un árbol alto lleno de lobos, un árbol lleno de lobos, y lobos que lo volteaban a ver siniestramente. Él en el sueño sabía que esos lobos se lo iban a comer. Ajá. Y pum, ahí termina el sueño. Si mal no recuerdo, les dejo todos estos casos en la descripción. El hombre de las ratas es nombrado así por, digamos, una fantasía de carácter erótico festiva que despertaba mucha angustia al paciente, a través del cual ratas eran introducidas, no diré por dónde, vean el caso, a manera de tortura. Ajá. Ahorita menciono estos casos, aquellos casos en donde recuerdo hay menciones de fobias o de zoofobias. Esta palabra quiere decir miedo a los animales. Ajá. Pero no un miedo así como, ay, una cucaracha, qué asco. No, 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 es, veo una cucaracha y me paralizo o grito. Ajá. Em, Veo pasar un gato cerca de mí y se me eriza la piel. Siento que me falta el aliento. Ajá. Palpitaciones. No es simplemente, ay, no, qué miedo una tarántula. No, 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 es. O ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¡Bum! ¿No? Y particularmente, Freud está hablando de zoofobias infantiles. Ya sé, en vez de miedo, es pánico, horror puro hacia un animal y esto presentado en niños. Ajá. También hay un comentario, el último que hago antes de seguir. Este capítulo está más o menos largo. Voy a hacer los menos comentarios posibles, pero en Tótem y Tabú, hacia el final de Tótem y Tabú, este caballero a mis espaldas se avienta un análisis de la relación de la infancia con el totemismo. Bárbaro, bárbaro, en serio. Un libro hermoso, Tótem y Tabú. Les dejo Tótem y Tabú en la descripción, el estudio que hicimos al respecto de Tótem y Tabú en este espacio. Ajá. Dice el texto, el yo debe proceder aquí contra una investidura de objeto libidinosa del ello. Esto, queridas, queridos, no se espanten, son palabras que usa Freud. No es palabra de Freud, amén. No, 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 son palabras que usa un hombre que quieren decir algo. Lo que básicamente quieren decir es aquí la identidad debe enfrentarse contra sus propios deseos. Sencillo. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así. Es una idea parcial que nos permite, digamos, acercarnos a estas palabritas que Freud está usando.
Recordemos, el yo es una parte de nuestra identidad diferente al ello, pero son lo mismo, básicamente. No puede haber un yo si no hay un ello. Ahorita es un poquito, digamos, más complicado, pero podemos aproximarnos así. El yo y el ello son, digamos, dos partes de mi propio ser, dos partes de mi moneda. Ajá, una cara y otra cruz, águila o sol, pero son básicamente parte de lo mismo, parte de mi ser. Ajá. Y aquí, por supuesto, estoy diciendo mi ser para también decir el suyo. Una identidad, partes de una identidad. Ajá. Que aquí Freud está hablando en psicoanalítico, básicamente, lenguaje psicoanalítico, lenguaje conceptual. Ujú. Pero bien podríamos también sustituir estas palabras al decir en las zoofobias infantiles. La parte de mí que yo reconozco y que yo quiero, lucha contra un deseo que yo no quiero reconocer, pero que es mío. Ajá. Investidura de objeto libidinosa del ello, ya sea la parte del complejo de Edipo positivo o negativo. Ajá. Ahorita lo voy a poner de una manera. Complejo de Edipo positivo, papi, mami, los quiero mucho, o complejo de Edipo negativo. Tal vez aquí esté en un error, tal vez yo esté en un error, pero negativo me voy a aproximar a partir del odio. Oye, papá, ¿por qué no te vas a ver a mi abuelita y te quedas allá con ella a vivir? Te quiero mucho, pero a veces yo quiero estar solito con mi mamá para que mi mamá me mime, mi mamá me haga caricias, mi mamá sea linda conmigo, pero tú estás con ella. Ajá. Y no me gusta tanto eso. Vete, papá. O al revés. Yo, como varón, le digo a mi mamá, oye, mamá, quiero jugar con mi papá. ¿Por qué no te vas con tus amigas? Ajá. Te quito. Pero al mismo tiempo, estas son, digamos, aproximaciones muy superficiales a este asunto, a esta relación que tienen los niños con la muerte. Recuerden, lo fundamental del psicoanálisis es lo inconsciente. Lo inconsciente es justamente una aproximación tanto teórica como argumental a la aproximación que tienen los niños a la vida. Y por supuesto, la aproximación que tienen también los niños a la muerte. Palabras de el doctor Freud en el texto Lo inconsciente. En lo inconsciente no hay representación de la muerte, es simplemente una ausencia. Ujú. Es decir, cuando el niño le dice, papá, ve a ver a mi abuelita o mamá, déjame jugar con papá, vete con tus amigas, es, digamos, como se aproximan a la ausencia, a la muerte. Ajá. Y también recordando un caso en la interpretación de los sueños, un niño le dice a su mamá, oye mamá, yo sé que mi papá murió en la guerra, Primera Guerra Mundial. Yo sé que mi papá murió en la guerra, pero ¿por qué no viene a comer? Ajá. Como adultos entendemos, los muertos no comen, los muertos no caminan, los muertos muertos están. Pero para un niño, esta sentencia, mi papá murió en la guerra, pero ¿por qué no viene a comer? Tiene toda la lógica. Es simplemente muerte igual ausencia. Ajá. Y por supuesto, de ahí nos acercamos un poquito a lo inconsciente. También les dejo en la descripción de este video el texto Lo inconsciente de Sigmund Freud. Es decir, el texto de Sigmund Freud llamado Lo inconsciente, ¿vale? Repito, el yo debe proceder aquí contra una investidura de objeto libidinosa del ello en las zoofobias infantiles, ya sea la del complejo de Edipo positivo o negativo, porque ha comprendido que ceder a ella aparejaría el peligro de castración, es decir, una cosa, o yo quiero a papá o yo quiero a mamá para mí, o yo no quiero que papá o yo no quiero que mamá estén. Cualquiera de las dos es lo mismo que castración. Es decir, si yo quiero que papá esté, tengo que ceder a mamá, o si yo quiero que papá no esté, algo me costará. Ajá. Estar o no estar, ser o no ser, tener o no tener.
Por ponerles algunos ejemplos, la dinámica de la castración, el peligro de la castración es infinito. Ajá. Cuando hablo de peligro, no es necesariamente un peligro real, es también la aproximación infantil a la dinámica que se establece entre cuidadores, entre te quiero y te odio. Entre quiero que estés y quiero jugar contigo, pero también quiero que no estés cuando yo no quiero que estés. Así, inmediato. Ajá. Y por supuesto, a toda acción corresponde una reacción. Y esto los niños lo van aprendiendo pronto, rápidamente. ¿Por qué? Porque de eso depende su vida. Algo, por ejemplo, queridas y queridos, que no debemos subestimar es el temor, el pavor que tienen los niños hacia que su papá o su mamá se enojen con ellos. El temor al enojo paterno o materno equivale justamente a la castración. Si te enojas conmigo es que no me quieres, papá. Y si no me quieres, papá, mi vida corre peligro. Ajá. Y esto, por supuesto, no se presenta en todos, en algunos niños, para ejemplificarles la dinámica de la castración. Es un pavor intensísimo y que ocurre así. Por supuesto, digamos, en la aproximación, en la mente infantil. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Ya hemos elucidado esto y ahora hallamos la ocasión para aclararnos una duda que nos quedó pendiente de aquel primer examen. Véanse los capítulos anteriores. Ahorita no me acuerdo del primer examen, les soy sincero. Pero bendito YouTube, allí está todo. Dice el texto. En el caso del pequeño Hans, vale decir el del complejo de Edipo positivo, debemos suponer que la defensa del yo fue provocada por la emoción tierna hacia la madre o por la agresiva hacia el padre. En otras palabras, Hans, literal, quería que su mamá lo acariciara, que su mamá le hiciera caricias, cariños. Ajá. Y las palabras que digo, papá, ¿por qué no te vas a vivir con mi abuelita? ¿Por qué no te vas con tu mamá, papá? Son palabras del pequeño Hans. Ajá. Les dejo todo el historial clínico de Hans en la descripción de este video. Ay, perdón. En la práctica parecería indiferente, en particular porque las dos mociones se condicionan entre sí, es decir, quiero a mamá para mí y quiero que papá se vaya. Ujú. Pero esta cuestión presenta interés teórico porque solo la corriente tierna hacia la madre puede considerarse eróticamente pura, es decir, la quiero cerca. Ajá. La quiero aquí, a mi mamá. ¿Por qué? Porque si tiene a papá afuera, si tiene a papá lejos, entonces ahí no hay erotismo. Ajá. Dice el texto, la agresiva depende esencialmente de la pulsión, la inclinación, la necesidad, repito, infantil de destrucción. Ahorita regresamos sobre eso, pero vamos a continuar. Y siempre hemos creído que en la neurosis el yo se defiende de exigencias de la libido, no de las otras pulsiones. Aquí, queridas y queridos, debo señalar una discrepancia, no con el doctor Freud, sino con otros colegas psicoanalistas que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Hay colegas que dicen los niños realmente no pueden hacer daño. Yo he tenido en mi clínica niños que sí han hecho daño, daño de toda naturaleza. Ajá. Desde te pego hasta, digamos, daño, el último y más severo daño que se puede hacer a otro ser vivo en la figura de un ser humano. Ajá. El daño último, digámoslo así. Ujú. Por eso, queridas, queridos, en cuestión de la relación de la humanidad con sus actos, es importante aprender a descansar en nuestro contacto con otros, en la ley misma. Eh, para el momento de estar grabando este video,
Para mí es enero todavía del 2024, pero cada día se acerca más el día en que yo comience mis estudios en Derecho aquí en México. Ajá. No quiere decir que dejaré de grabar estos videos. De hecho, si no fuera por el psicoanálisis, yo creo que habría dejado todo empeño de estudio en cuestión humanística, en cuanto al ser humano, hace mucho tiempo. De hecho, mi motivación principal para estudiar Derecho en México ha sido mi propio libro, que quiero seguir indagando acerca de la conformación del Estado, que quiero, por supuesto, argumentar y contribuir en eso a la historia del derecho en México en cuestión de una construcción de la voluntad. Ujú. Y una voluntad, sin duda, teniendo en consideración las elaboraciones de Freud sobre lo inconsciente, lo anímico inconsciente. Ajá. Pero mi comentario va en este sentido. La ley se hizo para cuidar a los niños también de sus propios actos. Y la ley empieza por el cuidado que se le brinda a esos niños en el seno de una familia. Si esa familia no existe, si esa familia no procura a esos niños, está el Estado. Hay mecanismos, al menos en México, para procurar no cuidar la inocencia de los niños, sino procurar su vida. Ajá. De ahí me voy a quedar mi comentario porque hay mucho que decir, queridas, queridos. Puede ser que para ustedes las palabras que acabo de decir y el anuncio que acabo de hacer acerca de mis estudios en derecho sea muy poca cosa, pero para mí es mi vida. Ajá. No el derecho, no la psicología, sino el psicoanálisis. Continúo con el texto. La pulsión agresiva depende esencialmente de la pulsión de destrucción. Y siempre hemos creído que en la neurosis el yo se defiende de las exigencias de la libido, no de las otras pulsiones. Es decir, aquí con libido no está Freud señalando la pulsión de destrucción. Ajá. La libido es pulsión sexual. Ujú. Aquí, al parecer, Freud está reconsiderando su postura. Ajá. Siempre hemos creído que en la neurosis, es decir, las zoofobias como un síntoma neurótico, ¿dónde está? El yo se defiende de las exigencias de la libido, no de otras pulsiones. Es decir, ¿qué sentido tiene que el yo, una identidad, se ponga a la defensiva de sus pulsiones de destrucción? Por ejemplo, Juanito que le dice a su papá, vete a ver a mi abuelita y de ser posible quédate a vivir por allá. Ajá. ¿Por qué Juanito tendría una resistencia en contra de ese deseo? Si después de todo, si papá se va felizmente con la abuela, mamá se queda con Juanito. Ajá. Con el pequeño Hans. Aquí les adelanto un poquito del caso del pequeño Hans. Esto no es un spoiler porque al final eh, lo hermoso es darse cuenta de lo que les voy a decir, es que Hans amaba a su papá. Entonces, aquí podría parecer que Freud está dándole vueltas porque pienso yo que Freud lo sabe. Freud sabía que Hans amaba a su papá. Ujú. Oh, me acabo de dar cuenta de una cosa. Es que Hans no se estaba defendiendo del amor que él sentía por su papá. Hans se estaba defendiendo de sentir y de vivir el amor que tenía su padre hacia él. Porque entonces, complejo de castración, ¿qué clase, digámoslo así, de amor tenía Hans para con ese papá que lo amaba? Y soy específico, lo amaba, lo quería, lo cuidaba. No era un asunto perverso, ajá, no era un asunto como podrían ustedes estar imaginando, que el papá le hacía daño al niño. No, todo lo contrario. El papá cuidaba en todo a ese pequeño. Ajá.
incluso de, de él mismo, justamente. Ahorita vamos a continuar con el texto. De hecho, vemos que tras la formación de la fobia, la ligazón madre tierna ha como desaparecido. Ha sido radicalmente tramitada por la represión, mientras que la formación sintomática o formación sustitutiva se ha consumado en torno de la emoción agresiva. Repito, esto en el caso del pequeño Hans. Mm, Se me está tapando la nariz, no sé por qué, no estoy enfermo. Entonces, aparece la fobia y ese deseo que tiene Hans porque su mamá le haga caricias se desvaneció. Ajá. Dice Freud, ha sido radicalmente tramitada por la represión, es decir, ahí la represión triunfa, pero a costa del síntoma, mientras que la formación sintomática se ha consumado en torno de la emoción agresiva, es decir, se sustituye la agresión al padre por el síntoma, y el síntoma incluía la zoofobia. El caballo va a entrar en mi cuarto en cualquier momento y me va a morder la mano y me va a cortar los dedos. Ajá. Dice el texto, en el caso del hombre de los lobos, las cosas son más simples. La emoción reprimida es en efecto una emoción erótica, es decir, la actitud femenina frente al padre. Ajá. En torno de ella se consuma también la formación de síntoma, es decir, lo que el hombre de los lobos no quería aceptar y se ve forzado a reprimir son las ganas de ser pasivo frente a su papá. No recuerdo, lo podemos simbolizar así, eh, pero no recuerdo que fuera en ese sentido, en un sentido sexual, en un sentido coital homosexual, que se tradujera en una fantasía, digámoslo así. Freud se aproxima desde el lado simbólico, desde el hombre de los lobos. Ajá. Les dejo todo el hombre de los lobos en la descripción. Pero si se llega a esta conclusión, lo que se reprime, el deseo reprimido, es la actitud femenina, que yo ahorita estoy señalando como asociación pasiva hacia el padre. Ajá. Que bien podríamos decir, yo quiero que mi papá me sirva una copa de vino. Yo estoy recibiendo algo de mi padre. Ajá. Yo quiero que mi papá me haga caricias, sea cariñoso conmigo. No estoy implicando aquí algo más, simplemente un acto. Ajá, y un acto donde alguien recibe. Ajá. Hablando de eso, salud. Mm, Agüita. Mm. Eh, Bien, en torno de ella se consuma también la formación de síntoma. Dice el texto. Es casi humillante que luego de un trabajo tan prolongado sigamos tropezando con dificultades para concebir hasta las constelaciones más fundamentales, pero nos hemos propuesto no simplificar ni callar nada. Esto es hermoso, esto es bello, aunque muy, muy difícil, básicamente. Y esto es también un secreto del psicoanálisis que les comento. Después de escribir mi libro me doy cuenta. No se trata de llegar del punto A al punto B, queridas y queridos, como lo puedo dar testimonio en la psicología académica, tomando como modelo la salud mental. Se trata de que los alcohólicos dejen de ser alcohólicos. No, eso no es. Si eso quieren hacer los psiquiatras y ciertos psicólogos, yo pienso dejarlos en su lucha. Ajá. Yo no puedo seguir esa línea de pensamiento. Se trata de indagar al respecto de un solo fenómeno. Supongamos un sueño. El análisis de un sueño, de uno solo, puede tardar años. De hecho, en la medida en que uno aprenda a retroalimentarse y a nutrirse
de un solo elemento propio, podemos decir que hay psicoanálisis. Hay. Ajá. Mi propio libro es justamente no avanzar, no salir de la relación entre la infancia y el Estado, porque hay infancia, hay Estado. Y de ahí he escrito al momento cerca de 400 páginas publicadas y muchas otras no publicadas. Simplemente de esa relación, infancia y Estado. 400 páginas. Letra de buen tamaño, no es letra chiquitita. Ajá. Pero si Freud está regresando a los casos que le tienen ocupando más de 10 años, en la medida que nosotros aprendamos, digámoslo así, a nutrirnos de los detalles, estaremos más cerca de la ciencia que el doctor Freud quiso fundar. Ahorita regreso al texto. Ajá. Si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Ay, doctor, no, 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 no. Por eso lo amo, doctor Freud. Al menos veamos mejor las oscuridades. Es decir, acostumbrémonos a buscar. Acostumbrémonos a ver y revisar y revisar y revisar y revisar básicamente lo mismo. Dice el texto, lo que aquí nos obstruye el camino es evidentemente una desigualdad en el desarrollo de nuestra doctrina de las pulsiones. Les dejo pulsiones y destinos de pulsión en la descripción. Primero, habíamos seguido las organizaciones de la libido desde el estadio oral, pasando por el sádico anal hasta el genital. Y al hacerlo, equiparábamos entre sí todos los componentes de la pulsión sexual. Después, el sadismo se nos apareció como un sustituto o un subrogado de otra pulsión, opuesta al eros. Ahorita solo haré una breve señal. Ajá. Es decir, el sadismo como algo contrario, opuesto al eros, sadismo. Ajá. Dice el texto. La nueva concepción de los dos grupos de pulsiones parece hacer saltar la anterior construcción de fases sucesivas, lineales, de la organización libidinal, del punto A al punto B. Ajá. Ahora bien, no tenemos necesidad de inventar el expediente que nos permita salir de esta dificultad. Hace mucho que se halla a nuestra disposición. Helo aquí. Casi nunca nos, nos las habemos con mociones pulsionales puras, sino todo el tiempo con ligas, mezclas de ambas pulsiones en diversas proporciones de mezcla. Ajá. Ligas de ambas pulsiones en diversas proporciones de mezcla. Por tanto, la investidura sádica de objeto o el interés de hacer daño se ha hecho también acreedora a la que traemos como libidinosa. No nos vemos obligados a revisar las organizaciones de la libido, y la moción agresiva hacia el padre puede ser objeto de la represión a igual título que la moción tierna hacia la madre. Aquí hubo un cambio. Voy a avanzar en el texto, pero no se trata de destruir en el sentido de cancelar, en el sentido de pum, ya no está. Se trata de tocar. Les puse el ejemplo, papá, ve a ver a mi abuelita y quédate a vivir por allá, como ejemplo de una pulsión de destrucción, como ejemplo de una emoción sádica hasta cierto punto. Ajá. Y sin embargo, en un sentido estricto, no estaba el pequeño Hans empujando a su papá, vete con la abuela.
Era una palabra. Era, digámoslo así, un tocamiento a través de la palabra. Ve con mi abuelita y quédate por allá. Ajá. Sin embargo, aquí ya no está hablando tanto de un manejo simbólico. Está hablando de un acto de tocar, ejercer cierta presión y al mismo tiempo el objetivo último de esa presión sería quitar. Ajá. Pero en el medio está todo el juego, digámoslo así, de la pulsión sádica. Hay entonces, nuevamente, una variación infinita, un gradiente infinito entre rozar, tocar, por supuesto, pasando por generar dolor, pasando por las manifestaciones del dolor hasta la destrucción última. Ajá. Es decir, el cambio aquí, esto me encantó, es muy raro, casi nunca nos encontramos con mociones pulsionales puras, porque, queridas y queridos, incluso la muerte puede ser un acto de amor, como dueño de un perrito, como cuidador, como un responsable de una mascota, y lo digo con dolor, lo digo con un nudo en la garganta, uno sabe que puede enfrentar la situación por vejez de que ya la vida para ellos, para un perrito, puede representar un dolor muy terrible cuando llegan a cierta edad. Ya no comen, ya no se paran, ya no pueden salir, ya no disfrutan la vida no se ve reflejada en sus ojos. Y entonces es momento de tomar una decisión muy difícil para alguien que ama a un perro o a un gato. Y esto también puede aplicar al amor entre seres humanos. Y me estoy llenando ahorita los ojos de lágrimas que estoy conteniendo. Yo creo que lo notan en mi voz, ¿no? Pero a eso vamos. Queridas, queridos, el análisis no es, digámoslo así, una ciencia fría que se propone decir, A es bueno y B es malo, y tú quieres A, ¿verdad? No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? A veces la muerte puede ser sinónimo de amor. A veces la separación de dos amantes puede ser por amor. Y ahorita, vean, es que de esto es el análisis, queridas, queridos. La vida humana no es blanco o negro, no es positivo o negativo, no es salud o enfermedad mental, es enfrentar eso. Y ahorita, queridas, queridos, estoy rozando mi propia castración, por supuesto no física, no genital, simbólica, amorosa, afectiva. Ajá. ¿Por qué? Vengo de un paseo con mi perrito y él sale feliz, se le ve la vida en los ojos y yo creo que cuando él ya no esté conmigo voy a ver este video y voy a llorar como Magdalena. Porque en serio, queridas, queridos, es la vida. Estoy conteniendo todo lo que puedo las lágrimas. Yo creo que ya me ven con los ojos rojos, pero pues ni modo, es la vida. Dice el texto. La investidura sádica de objetos se ha vuelto también acreedora a la que traemos como libidinosa. No nos vemos obligados a revisar las organizaciones de la libido y la emoción agresiva hacia el padre puede ser objeto de la represión a igual título que la emoción tierna hacia la madre. Discúlpeme mis lágrimas, pero pues es inevitable. El psicoanálisis me lleva a eso, queridas, queridos, a amar. Y amar no es cualquier cosa. Uf. Dice el texto,
A pesar de ello, apartamos como tema de ulteriores reflexiones la posibilidad de que la represión sea un proceso que mantiene un vínculo particular con la organización genital de la libido y que el yo recurra a otros métodos de defensa cuando se ve precisado a resguardarse de la libido en otros estadios de la organización. Momento, momento. Mm, Aquí el doctor Freud, digo, no es, el doctor Freud no se está enfrentando a lo que yo con su escritura. El doctor Freud no está asociando lo que yo estoy asociando, no tiene como objeto, digamos, manifestar un significado en particular, más que lo que él busca indagar, lo que él quiere reflejar al respecto de la inhibición, el síntoma y la angustia. Ajá. Mm, Apartamos la posibilidad de que la represión sea un proceso que mantiene un vínculo particular con la organización genital de la libido. Ahí voy, ahí voy. Permítanme, permítanme. Tengo mi corazoncito, ¿eh? Dice el texto, en otras palabras, la represión como un proceso que establece el sujeto para con sus propias mociones, para con sus propios deseos, mantienen un vínculo particular, hablando de castración, con la organización genital de la libido. ¿M? Es decir, yo como niño concedo una importancia particular a mis genitales y como niño varón, ajá, como niña mujer tenemos otros procesos que no son mejores ni peores, simplemente son otros. Ajá. Y también, curiosamente, procesos que tienen en cuenta la diferenciación. En esto también nos aproximamos un poquito a la forma en la cual el doctor Freud eh, ilustra, describe el contacto que tienen los niños, primero que nada, con sus propios cuerpos. Y cuando digo niños, hablo de niños y niñas. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de el complejo de castración, perdón, el complejo de, es que tiene relación con el complejo de castración, la envidia de la envidia del pene, ajá, como, digamos, una aproximación, una descripción de la relación que establece las muchas niñas con su propio cuerpo, una demanda, ajá, que no se refiere, digamos, de manera exclusiva al órgano genital masculino, sino una demanda de satisfacción, una demanda, digámoslo así, de sentido, de significado, de poder que viene de las niñas hacia sus cuidadores. Ajá. Ahorita, por ejemplo, podría ilustrar esa demanda como dichos de algunas parejas que he tenido, yo quiero ser tu princesa. Ajá. Yo quiero que me trates como a una reina. Ujú. Por ejemplo, esta de ponme en un lugar y de ese lugar menos no, menos no. Ajá. Repito, no es bueno, no es malo, simplemente es lo que es. Ajá. Como manifestaciones, digamos, de la envidia. Ujú. Y la envidia, también de ser concreto, no como una manifestación que pretenda condenar esa postura al respecto, digamos, de la diferencia. Ajá. Como yo no tengo, tú me tienes que dar, tú me tienes que tratar, tú me tienes que elevar. Ajá. Venga, venga, queridas, que de eso también se trata, saber pedir.
Dice el texto, y que el yo recurra a otros métodos de defensa cuando se ve precisado a resguardarse de la libido en otros estadios de la organización. Ajá. Esto tiene que ver justamente con lo que acabamos de leer. La represión tiene como objetivo apartarnos de la amenaza de castración, apartarnos de la mera noción que implica el complejo de castración, que recordemos, la palabra complejo quiere decir conjunto de ideas al respecto de un tema. Hay complejo de castración, complejo paterno, complejo materno, etcétera, complejo de Edipo. Ajá. Todos son, digamos, como una bola de ideas al respecto de algo. Y esta bola de ideas, claro que es distinta de sujeto a sujeto. Ajá. Mi complejo paterno será diferente al complejo paterno de cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Y entonces, represión igual a vínculo genital, organización genital de la libido, otros métodos de defensa cuando se ve precisado a resguardarse de la libido en otros estadios de la organización. Y continuamos. Un caso como el del pequeño Hans no nos permite decisión alguna. Es verdad que en él se tramita mediante represión una moción agresiva, pero después que la organización genital ya se ha alcanzado. ¿Mm? Aquí, ¿cómo sabemos que ya se ha alcanzado? Porque el pequeño Hans, y eso los papás, el papá que lo cuidaba, lo descubre y le dice, por favor, no te toques ahí. Es decir, pequeño Hans, no estés masturbándote. Ajá. No lo hagas en el parque, no lo hagas en el restaurante, no lo hagas en la fiesta. Ajá. Y el pequeño Hans toma esto como un, ¿no puedo yo conmigo? ¿Me quieres, papá? ¿No me odias? ¿Me lo juras? Y el pequeño Hans justo tuvo un papá muy, muy paciente, muy amoroso, en el sentido tierno de la palabra, en el sentido, digamos, mm, socialmente aceptable, ¿vale? Digo, seguimos con el texto. Esta vez no perdamos de vista el vínculo con la angustia. Dijimos que tan pronto como discierne el peligro de castración, es decir, el peligro de una pérdida, que puede ser del afecto, el yo da la señal de angustia e inhibe el proceso de investidura amenazador en el ello. Lo hace de una manera que todavía no inteligimos, por medio de la instancia placer-displacer. ¡Oh! Doctor, besos a usted. Mm, a ver, angustia, es decir, fíjense, peligro de castración. No estamos hablando, repito, de una castración física. Ajá. Estamos hablando de, papá se enojó conmigo. Ajá. Eso ya es, puedo morir, porque papá se enojó conmigo. Ajá. Y entonces, los niños, como niños, ustedes y yo aprendimos, para que papá se enoje, tienen que pasar ciertas cosas. No se enoja conmigo porque sí. ¿Mm? Hay papás que sí se enojan porque sí, pero, o mamás. Ajá. Pero estamos hablando de que los niños establecen, digamos, una cierta normalidad en el contacto con sus padres, con sus cuidadores. Ajá. Y dentro de esa normalidad, ellos tendrán para ellos mismos señales de angustia. Por ejemplo, se me olvidó decirle a mi mamá
que mañana me pidieron una cartulina en la escuela. Me va a regañar. Angustia. Y no es una angustia pequeñita porque mi mamá se enoja y fuerte. Ajá. Oh, mi papá me dijo que llegara a las 11 de la fiesta, ya son las 12. Me va a regañar. Pero bueno, ya estoy en fiestas, ya su coraje a lo mejor no me da tanto miedo, pero cuando somos pequeñitos, sí, hay cosas que nos dan miedo. Ajá. Y aquí es donde estoy descubriendo el hilo de pensamiento de Freud. La angustia es una señal infantil. Ajá. La angustia debe ser la herencia que tuvimos del amor siendo niños. Es decir, yo no quiero perder tu amor, papá o mamá, porque tu amor es lo que me mantiene vivo. Y si te enojas, malo para mí. Si estás triste, malo para mí. Porque también ahí hay algo. Una sobreestimación de la importancia propia en la vida de papá y mamá. Como si papá o mamá solo pudieran enojarse o estar tristes o estar felices por quién soy yo. Ahorita esta es una asociación que estoy haciendo conforme al texto. Ajá. La angustia y la relación de la angustia con lo infantil, con la vida infantil, con la relación fundacional de la psique humana, la relación con los cuidadores. Ajá. Y por supuesto, no hay una relación con uno mismo si no hay una relación con un otro. Ahorita lo voy a dejar así. No me quiero meter ahorita con Lacan. Ya llegaremos con el doctor Lacan. Pero lo estoy diciendo de esta manera. El yo da la señal de angustia e inhibe, cancela, apachurra el proceso de investidura amenazador en el ello. Yo quiero que papá se vaya. Yo quiero a mamá solita para mí. Quiero jugar con papá. Ahora quiero que mamá se vaya. Ajá. Lo hace de una manera que todavía no inteligimos, por medio de la instancia placer-displacer. Esto entonces simplemente habrá que recordarlo. Queridas, queridos, aún la relación del sujeto con sus placeres es una construcción propia, no es determinada por el organismo. Porque no todos, y esto es algo que ustedes podrán constar, no todos disfrutamos beber agua. No todos disfrutamos dormir. No todos disfrutamos del sexo. Oh, no. No todos disfrutamos comer cualquier cosa. No todos en todo momento estamos obligados a disfrutar de la vida. Una paradoja que también yo abordo en mi propio libro. ¿Se puede disfrutar de una tristeza, queridas y queridos? ¿Qué me dicen? No, porque la tristeza es depresión y es mala. Ah, miren, qué cosas, ¿no? Si la tristeza es mala, ¿por qué hay películas tristes? Si el miedo es malo, ¿por qué hay películas de miedo? ¿Por qué generamos como humanidad producciones, creaciones que inspiran miedo, tristeza, vergüenza, culpa? ¿Mm? Si todos esos son afectos negativos. ¿Mm? Ciertas sectas o ciertos grupos cristianos prohíben terminantemente en México ver películas de terror porque así están llamando a espíritus negativos. Ujú. Y al mismo tiempo,
la tristeza para ciertos psiquiatras en México es completamente un sinónimo de depresión. Completamente. No puedo decir que todos los psiquiatras, porque debo también señalar, hay psiquiatras geniales. Ajá. Con todo esto quiero decir, queridas y queridos, nuestros afectos son lo que tenemos para nosotros mismos. ¿Y de qué? ¿Es posible disfrutar de una tristeza? Lo es. Pero esa clase de paradojas, esa clase, digamos, de abordajes de la vida anímica, es necesario expandir, es necesario no solo conocerlos como posibilidades afectivas, sino también comprenderlos, porque no tenemos que estar felices todo el tiempo, porque eso también mata. ¿Mm? Dice el texto, al mismo tiempo se consuma la formación de la fobia, es decir, repito, el yo da la señal de angustia, inhibe el proceso de investidura amenazador en el ello, en sus deseos que no quieren reconocer, los míos también los tengo, en aquellas sensaciones de placer y displacer, al mismo tiempo se consuma la formación de la fobia. La angustia de castración recibe otro objeto, es decir, ya no voy a perder mi genital, puedo perder el cariño de papá, puedo perder el cariño de mamá, puedo perder a mi pareja, puedo perder el respeto de mis hijos, puedo perder el trabajo, puedo perder la felicidad, puedo perder, etcétera, 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 etcétera. Mi respeto por mí mismo. Ajá. Y una expresión desfigurada o dislocada, hablando de la fobia. Ajá. Ser mordido por el caballo, ser devorado por el lobo, en vez de ser castrado por el padre. Ajá. Complejo de Edipo. También Totem y Tabú. Mito de la horda primordial. Pero, vamos a continuar. Ajá. La formación sustitutiva tiene dos importantes o manifiestas ventajas. La primera, que esquiva un conflicto de ambivalencia, pues el padre es simultáneamente un objeto amado. Y la segunda, que permite al yo suspender el desarrollo de angustia. Oh, en serio, doctor Freud, esto está hermoso. Puede ser que ustedes digan, esto es X. No, lo voy a poner con otras palabras. Hay razones sociales, amorosas, por las cuales, aún al año 2024, enfermamos de neurosis. Aun cuando las sociedades médicas mundiales no quieren reconocer a la neurosis como como un cuadro patológico actual. ¿No? ONU. Queridas, queridos, no se trata de que la neurosis reaparezca en los cuadros clínicos nosológicos de la patología actual. Se trata de distinguir que somos capaces de todo por amor. Por eso es bello esto que está aquí abajo, esto que estoy subrayando. Prefiero enfermar que decirle a mi padre que lo amo. Prefiero enfermar porque también a ese padre le tengo miedo. Prefiero enfermar antes que dejarme apagar por la angustia que tengo hacia mi padre. Prefiero enfermar antes de reconocer a mi padre o mi madre como un sustituto de mi genital. ¿Por qué? Porque así como yo fui pequeñito, un niño que dijo, ay, esto es genial, esto es mío, también los reconozco a ellos como dignos de ser amados. Por eso les digo, el amor no es cualquier cosa, queridas y queridos.
Si yo estuve a punto, que de hecho sí se me salieron las lágrimas, por pensar en una futura muerte de mi perrito que quiero mucho. Está sano, está bien. No lo he puesto últimamente en cámara porque ahorita estoy viviendo en un segundo piso y estoy grabando y vaya, el pobrecito apenas si sube y ya está grandecito, pero todavía tiene mucha energía. Pero justamente reconocer la importancia de algo o de alguien en la vida propia no es cualquier cosa. Regresamos al texto. En efecto, la angustia de la fobia es facultativa. Solo emerge cuando su objeto es asunto de la percepción. Esto, en otras palabras, la angustia de la fobia nos permite hacer cosas. Cuando nace solo nace cuando su objeto, el objeto de la fobia, es asunto o es percibido. Cuando el caballo, en el caso del pequeño Hans, aparece, el pequeño Hans se desborda. Cuando, en el caso del hombre de los lobos, se encuentra un lobo en un libro, se borra, se cancela ante la presencia de su propio deseo, sustituido, de un símbolo. Por eso, queridas, queridos, no subestimen el poder de una fobia y no subestimen el poder de sus propios afectos. No es simplemente, ay, tengo que esforzarme para sentir menos. No. Ah, esto es enteramente correcto, dice Freud. En efecto, solo entonces está presente la situación de peligro. Tampoco de un padre ausente se temería la castración. Solo que no se puede remover al padre. Aparece siempre, toda vez que se quiere. ¡Oh! Oh, 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 oh! Toda vez que quiere, perdón, toda vez que se quiere, leí yo. Repito, no se puede remover al padre. Aparece siempre, toda vez que quiere. Pero si se lo sustituye por el animal, no hace falta más que evitar la visión. Vale decir, la presencia de éste, para quedar exento de peligro y de angustia. Es decir, para que vean, si no lo veo no existe. Pero si lo veo, nace la angustia porque ese animal que me representa mi amor por papá es la señal del peligro, dice el texto. Por lo tanto, el pequeño Hans impone a su yo una limitación. Produce la inhibición de salir de su casa, para no encontrarse con caballos, que enfrente de la casa del pequeño Hans había un establo. Era una compañía, creo que de mensajería. Ajá. Creo, no estoy muy seguro, no lo recuerdo muy bien, pero había caballos afuera de la casa de Hans. El pequeño ruso, del hombre de los lobos, se las arregla de manera aún más cómoda. Apenas si constituye una renuncia para él no tomar más entre manos cierto libro de ilustraciones. Eso, digamos, le ocurría al paciente de Freud del hombre de los lobos. Cuando era niño, lo que evitaba hacer era abrir cierto libro para no encontrarse con los lobos que se lo podían comer. Por supuesto, esto desde la perspectiva infantil. Permítame.
Dice el texto. Ay, permítame. Si no fuera porque su cruel, díscola hermana le ponía siempre ante los ojos la figura del lobo erguido de ese libro, habría tenido derecho a sentirse asegurado contra su angustia. Es decir, también allá había una relación que, si mal no recuerdo, esta hermanita también jugó de manera muy poco inocente con aquel niño ruso. Ajá. Es decir, su hermana sí realizó conductas que podrían, para la ley mexicana, ser consideradas como un abuso, abuso sexual. Ajá. Pero, repito, esto no es como una, ¿cómo decirlo? Eh, una señal, digamos, de condena hacia esta muchacha, que también era niña, si mal no recuerdo, cuando ocurrió aquello. Es más bien para que ustedes, queridas y queridos, cuiden a sus pequeños. Ajá. Eh, la mayor de las veces, actos de molestia ocurren entre juegos. Ajá. Escúchenlos, sépanlos atender. Ujú. Dice, la nota pide página número 1. Veas el historial clínico del hombre de los lobos. Se los había anunciado desde el principio del video, ya lo tendrán en la descripción. Dice el texto, ya una vez he adscrito a la fobia o he atribuido a la fobia el carácter de una proyección, es decir, en la fobia yo estoy proyectando un conflicto interno, ajá, o un complejo, una emoción, un deseo, ajá, pues sustituye un peligro pulsional interior por un peligro de percepción exterior. Sustitución, básicamente, una proyección es una sustitución de adentro hacia afuera. Ajá. Esto trae la ventaja de que uno puede protegerse del peligro exterior mediante la huida y la evitación de percibirlo, mientras que la huida no vale nada frente al peligro interior, es decir, yo no puedo huir de mí mismo. Pero sí puedo huir si, por ejemplo, yo le tuviera miedo a un vaso de agua, puedo apartarme del vaso de agua. Ajá. Nota número 2. Véanse las elucidaciones de Freud sobre las fobias en el texto Lo inconsciente, que ya les había mencionado, y también mi introducción a ese texto. Ajá. Ah, no. No sé a qué texto o a qué introducción se refiere Strachey, porque lo inconsciente ocupa, eh, debe ser, mm, página 76. Debe ser la introducción a inhibición, síntoma y angustia. Creo, ¿eh? Pero bueno, voy a investigar cuál página 76, si del volumen 14 o del volumen 20 que estamos leyendo. Y se las dejo en la descripción. No toda la página, sino el video que contiene esa página, ¿vale? Dice, el texto era la nota número 2. Aquí está. Mi puntualización no era incorrecta, pero quedaba en la superficie. La exigencia pulsional no es un peligro en sí misma, lo es solo porque conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración. Por tanto, en la fobia, en el fondo solo se ha sustituido un peligro exterior por otro. El hecho de que yo pueda sustraerse, el hecho de que el yo pueda sustraerse de la angustia por medio de una evitación o de un síntoma inhibición, armoniza muy bien con el de la concepción de que esa angustia es solo una señal afecto. Pa- Palabras que Freud quiere unir, ajá, por medio de un guión. Y de que nada ha cambiado de la situación económica, es decir, en el manejo del afecto, en el manejo de la atención. Ajá. De todos modos, un solo objeto despierta toda esa intensidad. Ajá. A eso se refiere, digamos, con la situación económica, no en cuestión de dinero. El dinero sería un símbolo de esa construcción que nos lleva a relacionarnos con nosotros mismos. Dice el texto, la angustia de las fobias es, entonces,
una reacción afectiva del yo frente al peligro, y el peligro frente al cual se emite la señal es el de la castración. He aquí la única diferencia respecto de la angustia realista que el yo exterioriza normalmente en situaciones de peligro. El contenido de angustia permanece inconsciente y solo deviene consciente en una desfiguración. Según creo, hallaremos que la misma concepción es válida también para las fobias de adultos, a pesar de que en ellas el material de que la neurosis procesa es mucho más rico y añade otros factores a la formación de síntoma. En el fondo es el mismo. El agorafóbico, gente que tiene miedo a los exteriores, impone una limitación a su yo para sustraerse de un peligro pulsional. Este último es la tentación de ceder a sus concupiscencias eróticas, lo que le haría convocar, como en la infancia, el peligro de la castración o uno análogo. A guisa o a manera de ejemplo, simple menciono el caso de un joven que se volvió agorafóbico porque tenía miedo, ceder a los atractivos de prostitutas y recibir como castigo la sífilis. Permítame un momento. No sé por qué se me está tapando la nariz. Estamos en la página ya 121. Nos faltan, ya estamos casi por terminar. 124 y es solo un poquito de la 124. Dice el texto, aquí está. Bien sé que muchos casos presentan una estructura más complicada y que en la fobia pueden confluir, es decir, reunirse, muchas otras mociones pulsionales reprimidas, pero solo tienen carácter auxiliar y las más de las veces se han puesto con posterioridad en conexión con el núcleo de la neurosis. Palabra alemana mágica, queridas y queridos, porque Freud la usa mucho. A posterioridad. Ajá. Después, dice el texto, la sintomatología de la agorafobia se complica por el hecho de que el yo no se conforma con una renuncia, hace algo más para quitar a la situación su carácter peligroso. Este agregado suele ser una regresión temporal a los años de la infancia, en el caso extremo, hasta el seno materno, es decir, yo dentro de mi mamá, en el útero materno. Ajá. Hasta épocas en que uno estaba protegido de los peligros que hoy amenazan. Es decir, la angustia es la burbuja en la que nos metemos de manera similar a un útero simbólico. Y emerge como la condición bajo la cual se puede omitir la renuncia. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Nota número 3 al respecto de regresión temporal. Solo raras veces Freud empleó la frase regresión temporal. Aparece en las 5 conferencias sobre psicoanálisis que dejo en la descripción, también como también en un pasaje agregado en 1914 a la interpretación de los sueños, también en la descripción toda la interpretación de los sueños, y en el texto complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, que también les dejo en la descripción. Ya casi tengo todo Freud, queridas y queridos, al menos conforme a la edición normalizada, o la Standard Edition. Después viene la edición Luis López Ballesteros. Oh, pero todo con tiempo, queridas y queridos. Tenemos mucho que Freud que compartir aquí en este canal. Dice el texto. A ver, entonces estamos hablando que la angustia, como algo que yo genero para mí, me sirve, es sinónimo de un amor que yo no quiero aceptar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a esa misma persona como que la odio un poquito, pero no es un odio, ¿cómo decirlo? Tan merecido. Es un odio porque simplemente él o ella me estorban. A veces tengo que hacer cosas que yo no necesariamente quiero, como eh, ceder con quien estoy jugando, como que eh, asumir y aceptar que ellos dos van a dormir juntos, lo cual no me parece a mí, niño de 5 años, no tengo 5, no soy transedad, pero si yo tuviera 5 años o 4 o 3 y veo que mi papá y mi mamá se duermen juntos, yo no quiero eso.
y estoy hablando de dormir, no estoy hablando de coito. Ajá. Estoy hablando de que quiero dormir con papá y mamá. Me meto a su cama. Ajá. Dormir, por favor. Ajá. Entonces, me meto ahí para que constar que los dos son míos. Ajá. Me explico. No estoy hablando de una situación perversa, mala en sí. Estoy hablando de niños, niñas, queriendo dormir, únicamente dormir con papá y mamá. Ajá. Y así asegurarse de que ellos están a la orden de uno. Ellos, como papá y mamá, nos van a obedecer en todo. Cosa que, por supuesto, denota la inocencia infantil. Inocencia, digamos, no en el sentido, ¿cómo decirlo? Eh, popular, sino en el sentido, vaya, que la idea entre cariño y poder de los infantes denota que les hace falta mucho que aprender de lo que son ellos y de lo que son los demás. Ajá. Papá y mamá van a comer, papá y mamá tienen que dormir, papá y mamá pueden sentir feo por cosas que nosotros como niños les hacemos. Ajá. Les decimos, a veces un niño o una niña pueden ser muy crueles, especialmente con su papá y su mamá. Ya no digamos otros niños, que sí, son muy crueles a veces con otros niños. Regresamos al texto. Así, el agorafóbico puede andar por la calle si una persona de su confianza lo acompaña como si fuera un niño pequeño. Ahí está la regresión. Como si. ¿Acaso idéntico miramiento le permita salir solo siempre que no se aleje de su casa más allá de cierto radio, es decir, cierta distancia, ni entre zonas que no conoce bien y donde la gente no lo conoce? En la elección de estas estipulaciones se evidencia el influjo de los factores infantiles que lo gobiernan a través de su neurosis, y estamos solo poniendo un ejemplo muy sencillo. Ajá. No es un caso real, al parecer. O bueno, sí, pero no está Freud describiéndolo con una profundidad como en otros casos clínicos, que les dejo todos los historiales clínicos en una lista de reproducción al final de este video. Ajá. Enteramente unívoca, aunque falte esa regresión infantil, es la fobia a la soledad, que en el fondo quiere escapar a la tentación del onanismo solitario, la masturbación. Ajá. Esto lo he dicho antes. No les voy a invitar a hacerlo, dejarlo de hacer, pero me llama mucho la atención que existan movimientos fuertes, grandes en redes sociales en contra de la masturbación. ¿Por qué? Algunos señalan búsqueda de salud física, otros señalan búsqueda de salud mental, otros señalan búsqueda de éxito personal, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿dejar de masturbarse es garantía de salud física, mental, espiritual? Eh, yo no estoy tan convencido de eso. Pero bueno, queridas, queridos, su cuerpo es de ustedes y yo al menos disfruto el mío. Ajá, tengo una carita. Dice el texto. La condición de esa regresión infantil es, desde luego, que se esté distanciado en el tiempo respecto de la infancia. Y esto, queridas, queridos, es la muestra de que la neurosis sigue siendo fáctica para el año 2024. Ustedes pregúntense y indaguen al respecto de los demás. ¿Hasta qué punto adultos para el año 2024 siguen comportándose como niños, berrinchudos, caprichosos? Pues hay un movimiento también en Estados Unidos, les llaman las Karens. En México les decimos lords o ladies.
Ajá. Se comportan como reyes o príncipes o princesas. Ajá. Pero al fin y al cabo, bien podríamos llamarlos los niños de 50 o 60 o 70 años, 30, 40. Niños de 20, ya eso no debería ser, pero los hay. Niños, bueno, hombres y mujeres de 20, 30, 40, 50, 60 años que se comportan como niños de 5, 4, 3 años. Ajá. Dice el texto, la fobia se establece por regla general después de que, perdón, la fobia se establece por regla general después que en ciertas circunstancias, en la calle, en un viaje por ferrocarril, en la soledad, se vivenció un primer ataque de angustia. Es decir, primero vino la angustia, luego se construye una fobia. Así se proscribe la angustia, pero reaparece toda vez que no se puede observar la condición protectora. Así se proscribe. Me gusta esta palabra. Vamos a ver. No, Dentro de esta lista, esa lista. Proscribir. Ya esta cosa vuelve a hablar, por cierto. Ah, se negó. proscribir es un verbo transitivo que significa 1. Echar a alguien del territorio de su patria, generalmente por motivos políticos. 2. Prohibir el uso de algo o de una costumbre. Y 3. Declarar a alguien como malhechor público, dando facultad a cualquiera para que le cuide la vida. Le quite la vida. Le quite, dijo. Pero es le quite. Es decir, echar, prohibir o señalar. Ajá. Así se limita la angustia, pero reaparece toda vez que no se puede observar la condición protectora. Ajá. Hay una condición protectora entonces en angustia. Si yo no veo al lobo, no tengo miedo de que nadie me coma. Ajá. Si yo no veo al caballo, el caballo no me ve a mí y no me va a querer morder los dedos de las manos. Ajá. Dice el texto, el mecanismo de la fobia presta buenos servicios como medio de defensa y exhibe una gran inclinación a la estabilidad. A menudo, aunque no necesariamente, sobreviene una continuación de la lucha defensiva, que ahora se dirige contra el síntoma. Lo que acabamos de averiguar acerca de la angustia en el caso de las fobias es aplicable también a la neurosis obsesiva. Ya se me está destapando la nariz. No es difícil reducir su situación a la de la fobia. El motor de toda la posterior formación de síntoma es aquí, evidentemente, la angustia del yo frente a su super yo. Fíjense, hablábamos del yo y el ello como dos caras de la misma moneda. Ahora podemos introducir también al yo y al super yo. Ajá. Hay un texto, debe ser, por un lado, les recomiendo formaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico y, ay, ¿cuál era el otro? El sepultamiento del complejo de Edipo, me parece, hablando de la relación entre el yo y el superyo. Lo voy a investigar, se los dejo esos y otros textos que no me acuerdo ahorita en la descripción de este video. Pero lo del superyo es algo que tiene poca historia en cuanto a este texto, es decir, para 1925, texto que escribe Freud, Inhibición, síntoma y angustia. El superyo es una palabra de reciente uso, ajá, más o menos desde hace como 3, 4 años, más o menos, no recuerdo exactamente las fechas, pero no hay tantos textos hasta el momento sobre el superyo. Se los dejo en la descripción, ¿vale? Dice el texto, la hostilidad del superyo es la situación de peligro de la cual el yo se ve precisado a sustraerse, es decir, primero, papá o mamá se enojaron. Yo entiendo que eso que hice no fue bueno para mamá o para papá. Sin embargo,
Con el tiempo yo también aprendo que papá o mamá pueden tener razón en ciertas cosas, no en todo, en ciertas cosas sí. Y entonces yo tomo sus valores para mí. Esos valores estarán viéndome más allá de lo que papá y mamá pueden ver. Ajá. Y entonces yo puedo ser hostil para conmigo mismo en el momento en el cual yo no sigo eso que yo quise ser de papá o de mamá. Ajá. Dice el texto, aquí falta todo asomo de proyección. El peligro está enteramente interiorizado, es decir, viene de dentro de nosotros. Pero si nos preguntamos por qué, si nos preguntamos por lo que el yo teme del super yo, se impone la concepción de que el castigo de este, del super yo, es un eco del castigo de castración. Es decir, voy a decirlo literal, pero es una cuestión simbólica. Yo puedo castrarme. Yo puedo castigarme. Ajá. No es un asunto de que, pum, me voy a cortar mi genital. No. Es un asunto de, ya me enojé conmigo mismo, porque dije o hice o dejé de hacer ciertas cosas. Mi ejercicio. ¿Por qué no estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué no estoy leyendo a Freud? ¿Por qué no esto o aquello? Por ejemplo. Ajá. Y ahorita estoy también siendo muy superficial, muy ligero, en la forma en la cual yo puedo castigarme a mí mismo. ¿Por qué? No falta también quien se pegue a sí mismo, no falta también que pueda hacerse daño a sí mismo o a sí misma por una cuestión no de falta de autoestima, sino para buscar establecer un concilio consigo mismo, llegar a un acuerdo por alguna culpa que él o ella sienten. Ajá. Queridas, queridos, continuamos. Así como el super yo es el padre que devino apersonal, es decir, yo soy mi propio cuidador, la angustia frente a la castración con que éste amenaza se ha transmudado en angustia social indeterminada o en angustia, en una angustia de la conciencia moral. Aterrizando. Y otra vez, para que veamos por qué el psicoanálisis no se enemista con la religión. Ajá. La conciencia moral no viene de la religión, viene del contacto que tuvimos con un par de sujetos, en el mejor de los casos, que nos dijeron, te quiero. Y como te quiero, te limito. Y eso, queridas y queridos, es un dolor para muchos jóvenes, para muchos niños, imposible de hablar. Nota número 4. Dice el traductor, el examen más completo de estas cuestiones por parte de Freud se halla en los capítulos 7 y 8 de El malestar en la cultura. Como este texto es de 1930, no lo hemos leído aún. Queda pendiente, no lo tengo todavía en este canal. Lo tendremos en su momento y ya para cuando lo tengamos, en la descripción de este video lo encontrarán, El malestar en la cultura. Si ustedes quieren buscarlo y leerlo por su cuenta, son bienvenidos. Nos vemos en la lectura que tengamos de eso, ¿vale? Continuamos. Sí, era la nota 4, ¿verdad? Sí. Aquí está. Pero esa angustia está encubierta. ¿Cuál angustia? Esta. Ajá. Angustia social indeterminada o angustia de la conciencia moral. El yo se sustrae de ella ejecutando obediente los mandamientos, preceptos y acciones expiatorias que le son impuestos. Es decir, voy a castigarme. Como no he leído a Freud, voy a dejar de tomar esa cerveza que tanto se me antojaba. Ajá. Por ejemplo, porque también castigos, queridas y queridos, tenemos al infinito.
dejar de tomar cerveza, dejar de comer dulces, no dejar un estudio, etcétera. Ajá. Dejar una relación puede ser un castigo propio. Aquí, repito, es al infinito las manifestaciones de castigo en que uno puede incurrir hacia uno mismo y también infinitamente por cualquier cuestión. Desde un hice, un dejé de hacer, desde un pensé, un fantaseo, etcétera. Ajá. Uf, dice el texto. Tan pronto como esto último le es impedido, emerge un malestar en extremo penoso, en el que nosotros podemos ver el equivalente de la angustia y que los enfermos mismos equiparan a ella. Uf. He aquí entonces nuestra conclusión. La angustia, la angustia. La angustia es la reacción frente a la situación de peligro. Se la ahorra si el yo hace algo para evitar la situación o sustraerse de ella. Ahora se podría decir que los síntomas son creados para evitar el desarrollo de angustia, pero ello no nos procura una mirada muy honda. Es más correcto decir que los síntomas son creados para evitar la situación de peligro, que es señalada mediante el desarrollo de angustia. Pues bien, en los casos considerados hasta ahora, ese peligro era el de la castración o algo derivado de ella. Si la angustia es la reacción del yo frente al peligro, parece evidente que la neurosis traumática, tan a menudo secuela de un peligro mortal, ahorita hablamos de esto, ha de concebirse como una consecuencia directa de la angustia de supervivencia o de muerte, dejando de lado los vasallajes del yo y la castración. Antes de continuar, neurosis traumática no se refiere a un, oh, mi papá me pegó o mi mamá me pegó. Literalmente, era una neurosis o un estado de alteración constante, permanente, a partir de un accidente y un trauma físico terrible, tremendo. En aquellos tiempos se hablaban de accidentes en ferrocarriles. Hoy podríamos decir, por ejemplo, un accidente en una motocicleta que termina con un brazo menos, con una pierna menos, que termina dejándonos paralíticos, que terminamos justamente no con un trauma emocional, sino como con un trauma físico. Ajá. Que se nos caiga un edificio encima y sobrevivamos. A eso se refiere, por ejemplo, ¿no? Un accidente de muerte, pero donde sobrevivimos. Ajá. O un accidente en el cual nosotros vimos a alguien morir y nosotros vivimos. Ajá. Cuestiones que rayan el límite de vida y muerte. Ujú. Aquí dice Freud, dejando a un lado los vasallajes del yo, hay un capítulo que creo que es del yo y el ello, que se llama Los vasallajes del yo. Ajá. Que quiere decir lo mucho que hace el yo, si mal no recuerdo. Les dejo ese capítulo en la descripción, ya tiene unos meses que lo leí. Me acuerdo superficialmente de él. Lo voy a buscar y se los dejo en la descripción, tanto el capítulo como el texto entero. Ajá. Dice el texto, es lo que han hecho la mayoría de los observadores de las neurosis traumáticas de la última guerra, la Primera Guerra Mundial. Todavía no estallaba la segunda. Nota número 5, a ver, Primera Guerra Mundial, miren. Se proclamó triunfalmente que se había aportado la prueba de que una amenaza a la pulsión de autoconservación podía producir una neurosis sin participación alguna de la sexualidad y sin miramiento por las complicadas hipótesis del psicoanálisis. ¡Jo, jo, jo! Pero no me río de Freud, me río de sus críticos que hicieron esta declaración. Ah, mira, neurosis sin sexualidad. Oh. Uh. Dice el texto. De hecho, es en extremo lamentable que no se haya presentado ni un solo análisis utilizable de neurosis traumática.
Nota número 6. Véase la introducción de Freud al texto sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra. Se los dejo, ese sí lo tenemos en la descripción. Y ello, dice Freud, ni un solo análisis, y ello no por una supuesta contradicción al valor etiológico de la sexualidad, pues hace ya tiempo la canceló la introducción del narcisismo, que puso en una misma serie la investidura libidinosa del yo, es decir, yo soy importante para mí mismo, y las investiduras de objeto, es decir, qué tan importantes son personas a mi alrededor para mí. Ajá. Y destacó la naturaleza libidinosa de la pulsión de autoconservación, es decir, yo siento rico al cuidarme. Oh, sí, dice el texto. Sino porque la falta de esos análisis nos ha hecho perder la más preciosa oportunidad de obtener informaciones decisivas acerca del nexo entre la angustia y formación de síntoma. Después de todo lo que sabemos acerca de la estructura de las neurosis más simples de la vida cotidiana, es harto improbable que una neurosis sobrevenga solo por el hecho objetivo de un peligro mortal, sin que participen los estratos inconscientes más profundos del aparato anímico. Ahora bien, en lo inconsciente no hay nada que pueda dar contenido a nuestro concepto de la aniquilación de vida, la muerte. No hay representación de la muerte en lo inconsciente. Los niños no saben lo que es estar muerto. Realmente tampoco lo sabemos como adultos. Y, nuevamente, el psicoanálisis no está peleado con alguna creencia en una vida posterior. Tampoco invitamos a adherirse a una denominación, pero es justamente como una comprobación. Si hay vida después de la muerte, es porque culturalmente hemos hecho ese tipo de producciones. Ajá. Dice el texto. La castración se vuelve, por así decir, representable por medio de la experiencia cotidiana de la separación respecto del contenido de los intestinos y la pérdida del pecho materno vivenciada a raíz del destete. Nota 7, pero voy a continuar. Ahorita regresamos, esperen. Empero, o sin embargo, nunca se ha experimentado nada semejante a la muerte, o bien, como es el caso del desmayo, no se ha dejado atrás, sí, ninguna huella registrable. Es decir, ¿cómo sabemos lo que es la muerte cuando no hay ningún testigo que nos pueda decir lo que es la vida y lo que es la muerte? Mm, Queridas y queridos, ¿cómo representar eso? La muerte. ¿Podemos decir contundentemente, no hay vida después de la muerte? Pues no. ¿Por qué? Porque si morimos, no podemos decir nada de eso, de ese estado. Aquí, por supuesto, se me ocurren vivencias cercanas a la muerte. Me está buscando un familiar, pero ya estoy por terminar. Entonces, eh, el hecho de que haya registros, digamos, de gente que murió y que puede después darnos cuenta de un algo más allá, es, digamos, no solo algo que es necesario estudiar, es necesario registrar, sino también, digamos, algo valioso de investigar. Ajá. Ahorita estoy básicamente diciendo lo mismo porque me están mandando mensajes y los estoy viendo en pantalla, pero eh, dice nota número 7. Véase una nota al pie agregada en 1923 al historial clínico del pequeño Hans. Ok, tienen todo el historial clínico en la descripción. Dice el texto, por eso me atengo a la conjetura de que la angustia de muerte debe concebirse como un análogo de la angustia de castración y que la situación frente a la cual el yo reacciona es la de ser abandonado por el superyo protector, los poderes del destino, con lo que expiraría ese su seguro para todos los peligros. Nota número 8. Véase los párrafos finales del yo y el ello. Se los dejo todo el yo y el ello en la descripción, ¿vale? Además, cuenta el hecho de que a raíz de las vivencias se llevan
que llevan a la neurosis traumática es quebrada la protección contra los estímulos exteriores y en el aparato anímico ingresan volúmenes hipertróficos de excitación, es decir, muchísima energía. Ajá. De suerte que aquí estamos ante una segunda posibilidad, la de que la angustia no se limite a ser una señal afecto, sino que sea también producida como algo nuevo a partir de las condiciones económicas de la situación, digamos, peligrosa o de la cual emana el peligro. Déjenme le aviso a mi familiar que estoy libre en unos minutos. Dice el texto, ya miren, nos falta poquitito. Entonces es justo decirle, dame un par de minutos. Mediante esta última puntualización, a saber, que el yo se pondría sobre aviso de la castración a través de pérdidas de objetos repetidas con regularidad, hemos obtenido una nueva concepción de la angustia. Si hasta ahora la considerábamos una señal afecto del peligro, nos parece que se trata tan a menudo del peligro de la castración como de la reacción frente a una pérdida, una separación. A pesar de lo mucho que enseguida puede aducirse contra esta conclusión, tiene que saltarnos a la vista una notabilísima concordancia. La primera vivencia de angustia, al menos del ser humano, es la del nacimiento. Y este, objetivamente, significa la separación de la madre. Podría compararse a una castración de la madre, de acuerdo con la ecuación hijo igual a pene. Sería muy satisfactorio que la angustia se repitiera como símbolo de una separación a raíz de cada separación posterior, pero algo obsta, por desdicha, para sacar partido de esa concordancia. El nacimiento no es vivenciado subjetivamente como una separación de la madre, pues ésta es ignorada como objeto por el feto enteramente narcisista. Es decir, y esto también lo desarrollo en mi propio libro, ¿cómo sabemos que estamos vivos, queridas y queridos? Oh, sí, oh, sí, porque vivir requiere de voluntad y a veces el hecho de toparnos con algo desagradable en el mundo nos permite dar cuenta de que estamos vivos. Voy a dejarlo así. Hay mucho que decir, mucho que ya he dicho, pero lo estoy resumiendo, lo estoy minimizando, lo estoy poniendo en concreto. La mente, esta doble dinámica entre consciente e inconsciente, el va y viene, el estira y afloja, la condición del sueño, lo que vimos hoy de la angustia, esta, digamos, como función protectora de la angustia, nos permite dar cuenta de que constantemente nos estamos envolviendo a nosotros mismos. Eso es la vida. Negar el cambio, negar al mundo, negar cosas que nosotros no queremos. Podría decirles, queridas y queridos, que el psicoanálisis permite vivir cada vez menos en una burbuja construida por nuestras propias ideas. O al menos eso significó para mí. Porque no solo estamos hablando de angustia, queridas y queridos. Estamos hablando de la función de la psique, la función de la mente, la función del lenguaje, la función del cuerpo. Dice el texto, he aquí otro reparo. Las reacciones afectivas frente a una separación nos resultan familiares y las sentimos como dolor y duelo, no como angustia. Pero ¿hasta qué punto? Y para que ustedes consideren el efecto de su propio complejo de castración, pueden ustedes
aceptar una separación. ¿Mm? Supongamos, de un amigo, de una pareja, de un amante. X, Y o Z. ¿Hasta qué punto ustedes pueden decir adiós? No te voy a volver a ver o no quiero volver a verte. Por otra parte, recordemos que en nuestro examen del duelo y melancolía, no pudimos llegar a comprender por qué es tan doloroso. Fíjense eso. Hablando de castración, no pude, no pudimos. ¿Por qué la separación? ¿Por qué el corte nos duele tanto, queridas y queridos? ¿Por qué? Es muy sencilla la pregunta. La respuesta puede no ser tan sencilla. Nota número 9, ya para irme a atender a mi familiar. El tema es retomado en las páginas que veremos adelante, mientras les dejo duelo y melancolía en la descripción de este video. Queridas, queridos, capítulo 8 será motivo de otro video. Mientras, cuídense mucho, gocen más y amen, por favor, y háganse amar, ¿vale? Nos vemos en el video que viene, capítulo 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Besos.